como tú, que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Hey, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay
Hola, que Dios te bendiga. Seas muy bienvenido en esta hora. Y queremos darle gracias al más importante por darnos otro día más de vida, a nuestro Señor. Muchas gracias, Dios, por otro día más de vida. Quiero que disfruten este día un hermoso video de gratitud. Viene de la región de Atacama, de Copiapó, de nuestra hermana Viviana. Así que pon atención. Buenos días, hermanos, mi nombre es Viviana Toledo y en esta mañana yo quiero bendecir y dar las gracias al Señor porque en el mes de septiembre yo fui a realizarme un control médico oftalmológico y uno de los exámenes salió alterado. Aparentemente tenía daños en mi visión y necesitaba una operación para detener este daño. El médico me citó para 2 meses más volver a realizarme los exámenes. Y en ese tiempo yo le pedí a la pastora que mi iglesia estuviese orando por mí. Y cuando fui a realizarme los exámenes el día 24 de noviembre, los resultados fueron buenos. Estaba estable y no había progresión de daño. No fue necesaria una operación. Así que yo le doy las honras, le doy las gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades, por sus cuidados, por su protección. Gracias al Señor porque Él es bueno. Quiero darle las gracias al Señor porque estuvo con nuestra hermana, porque le acompañó, porque estuvo preocupada, pero el Señor estuvo con ella y ahora puede estar tranquila. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo y sorprendiéndonos en este año 2023. Te quiero invitar a que puedas ver un salmo número 4, que es el Salmo de David, que es una oración vespertina de confianza a Dios. Este varón, a pesar de que varias veces lo traicionaron, vivió momentos muy complicados, pero él confiaba. Su corazón estaba reposado, tranquilo en Dios. Mira, estas horas vespertinas, estas últimas horas de la tarde, cuando la gente ya va a descansar, va a dormir, pero para algunos no es así. Es momento de aflicción, momentos de intranquilidad, tienen miedo. No es tan tranquilo, no puedes estar en paz. Por eso que te quiero invitar a que puedas ver el versículo del 6 al 8, dice así. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes, de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. A través de este hermoso salmo, David nos podía decir que cualquier circunstancia que pudiera estar viviendo, por muy complicada que fuera, él podía en la noche dormir y descansar y estar en paz, porque su confianza estaba en el Dios fiel al cual él servía, en el cual él había creído. Imagínate, yo por eso, cuando él dice ahí en este salmo, sonría, es porque yo soy agradable, que Él te pueda sonreír. Cuando tú causas una sonrisa, cuando algo es agradable, algo que tú aceptas, algo que te trae alegría, que hoy día le podamos sacar una sonrisa al Señor y que sus ojos estén puestos en nuestras vidas, que tenga misericordia una vez más de nosotros. Mira, todos los creyentes que invocan el nombre de Dios pueden estar tranquilos, que Él fielmente estará junto a ellos. Te invito a orar a este Dios fiel, a este Dios que siempre está junto a sus hijos. Bendito sea su nombre. Señor, le alabamos, le bendecimos, Señor. Y con la confianza que tenía David, Señor, que a pesar de las traiciones, que a pesar de los momentos que él vivía, Señor, cuando su hijo lo persiguió, cuando Saúl y tantas otras cosas que se levantaron en su contra, que en este momento todos los que te conectaron y estén viviendo este tiempo difícil, que se sienten perseguidos, que se sienten atacados, que no pueden dormir, Señor, le pido humildemente que su compasión
su misericordia les alcance y ellos puedan conocer a ese Dios verdadero, que ellos puedan invocarlo y puedan sentir su hermosa presencia, Señor, trayendo esa paz, la tranquilidad que solamente usted puede dar. Recibe el honor, la gratitud en esta hora y acompáñenos, Señor, que su bendición esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y ahora quiero invitarte a que puedas disfrutar de la reflexión de hoy. Hola, ¿cómo se encuentran en esta mañana? En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hoy veremos del versículo 12 al 16. Pero antes de ir a la reflexión de esta mañana, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos en reverencia ahí donde tú estás. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos tener tu palabra, Señor, porque a través de su palabra le podemos conocer más. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que la misma Escritura nos dijo que eran para que nosotros pudiésemos aprender de ellas. Le damos muchas gracias y pedimos al autor de las Escrituras que nos ayude en esta mañana a compartir esta reflexión y también que encuentre la receptividad en cada corazón, en cada mente de este mensaje, de esta reflexión en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces con la reflexión de esta mañana. Como les indiqué, estamos en el capítulo número 5. Hoy veremos del versículo 12 al 16. Esta es la segunda parte y lleva por título Muchas señales y maravillas. Muchas señales y maravillas. Comencemos. Versículo 12 dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Prodigio tiene que ver con milagro. Entonces, cuando estamos hablando acá, que dice la Escritura que por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, está diciendo que también se hacían muchos milagros. Esto también lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Como les dije también, maravillas, en este caso particular, se interpreta como milagros. Y la señal nos habla de evidencias, de algo distintivo. Ahora, esta autoridad que muestran acá los apóstoles, lógicamente no estaba en ellos, estaba en el Señor. Porque es Dios quien equipa, es Dios quien capacita. ¿Para qué? Para que hagamos la obra o la tarea que Él nos envió. Entonces, el objetivo de estas señales es evidenciar la manifestación del poder divino, es decir, del poder de Dios. De acuerdo a lo que hemos leído hasta acá, dice que eran muchos milagros y señales. No eran algunos, no eran pocos, eran muchos señales y milagros. Recordemos en una oportunidad cuando Dios se manifiesta a Moisés. Podemos verlo en Éxodo capítulo 4, versículos 5 al 8. Y en esa oportunidad Moisés está siendo comisionado para el Señor. Y tenemos dos cosas muy características ahí cuando Dios llama a Moisés y cuando tiene que ir al pueblo de Israel o a los hebreos en esa oportunidad a decirle que él venía de parte del Señor. Y una de las cosas era convertir una vara en culebra. Y la otra era meter la mano en su seno y después al sacarla salía llena de lepra y después la volvía a meter y salía completamente limpia. Y dice ahí en el versículo 5 de Éxodo capítulo 4, dice: Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera.
Entonces aquí nosotros vemos algo muy, muy importante. ¿Cuál era el significado de estas señales? ¿O a qué apuntaban estas señales? Dice ahí en el versículo 8, si aconteciere que no te creyeran. O sea, la señal, esta evidencia del poder de Dios, en este caso particular, la evidencia era que Dios se le había manifestado a Moisés. Le dice, si no te creyeren ni obedecieren, dice, a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Entonces, lo que busca una señal, en primer lugar, de acuerdo a esto, es creer. Y no solamente creer, sino obedecer. Entonces, estas señales buscaban evidenciar que Moisés estaba siendo comisionado por el Señor. Y también, lógicamente, darle autoridad dentro del pueblo. Ahora, esto es muy importante aclararlo acá. Como lo dijimos, como leímos en el comienzo, no era la autoridad de los apóstoles, ni era el poder de los apóstoles, los cuales realizaban estas señales y milagros. Ellos eran un medio que Dios usaba para manifestarse al pueblo. Y esto es importante, porque hay veces que se le atribuyen a personas, y yo digo a cualquier persona muchas veces, ¿cierto? Atributos que no son de ellos, son del Señor. Y se cae en el error de alabarlos, de exaltarlos, incluso honrarlos, reverenciarlos y hasta, en el fondo, tomarlos como un camino para llegar al Señor. Y es un grave error que se comete. Tenemos que entender que cuando se ora por alguien, y si esa persona es sanada, o cuando se ministra liberación a alguien y esa persona es liberada, el que debe recibir toda la honra y la gloria es el Señor. Y aquí es muy importante, dice la Escritura, que muchas de estas maravillas y señales se hacían por manos de los apóstoles. Y ahí está resaltando el Señor que les había dado autoridad, que le había dado poder, pero ¿para qué? Para evidenciarlo a Él, para manifestar al Señor. Tenemos el caso de Pablo y Bernabé en una oportunidad cuando los llaman prácticamente dioses. Mira la reacción que ellos tienen. Vamos a leerlo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 14, del versículo 8 al 15. Lo tomé de la Nueva Traducción Viviente. Lleva por título Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Dice así, versículo 8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerle la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Creo que si Pablo en este momento estuviera entre nosotros, volvería a hacer lo mismo. Volvería a rasgar sus vestidos con todo lo que muchas veces se ha levantado en favor de su nombre. Entonces, insisto,
la gloria es del Señor. Los apóstoles habían sido comisionados para una tarea específica y Dios se manifestaba a través de ellos. Pero el poder proviene del Señor. Versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí podemos ver tres grupos. Número uno, los que creían en Jesús, los que estaban con ellos, los que estaban en el pórtico de Salomón, los que se juntaban con ellos, los que lo rechazaban y el pueblo en general. El pueblo en general, esos que dicen: sí, hace bien el Señor, pero déjame como estoy. No, estoy bien así. No, tú sigue con lo tuyo y yo con lo mío. Eso es el pueblo en general. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estos milagros y señales hechas por mano de los apóstoles permitieron que más personas se acercaran o se incorporaran a la fe en el Mesías o a esta nueva fe. Debemos resaltar que la actitud de los apóstoles, de ello, no era dejarse llevar por el momento que estaban viviendo. Imagínate cómo lo alababan, cómo lo exaltaban, por la mano de los apóstoles, y venían gente y traían, pero ellos no perdieron el objetivo. Ellos no se desconcentraron de la misión que tenían que realizar. Su foco principal era llevar el mensaje de salvación. Ahora también es importante notar en este pasaje acá que hace una diferencia. Dice que el número aumentaba así de hombres como de mujeres, los cuales se acercaban a enseñar o a recibir la enseñanza. Y esto nos lleva al principio, porque la Escritura dice que en el principio varón y hembra Dios los creó. Y acá estamos viendo que esto se vuelve a complementar. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros entendemos que en un principio, cuando Dios creó todas las cosas, creó ese paraíso perfecto para que el hombre pudiera vivir en comunión con Él. Y ese mismo deseo, Dios aún lo tiene vigente. Entonces, cuando dice acá que hombres y mujeres venían a esta fe, es como volver al principio. Y Él desea tener nuevamente comunión con la raza humana. Versículo 15. Dice así: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Lo voy a leer nuevamente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tal fue la conmoción que esto provocó, que la sinagoga se fue a la calle, en un lugar visible. Ponte en esta situación. Trae a memoria en esta hora la calle principal de tu ciudad. ¿Qué pasaría si tuvieses paralítico, enfermo, tendidos ahí en camillas o en camas? Y a medida que iba pasando Pedro, estos comenzaban a levantarse. ¿Sabes? Esto realmente hasta ahora nunca lo hemos vuelto a ver. Dice que sacaban estos enfermos a las calles, o sea, la ciudad. Y no solo la ciudad, porque más adelante lo explica que venían de otras ciudades también. La ciudad en sí se llenó de estos enfermos que venían a ser sanados, a buscar liberación. Por supuesto que Pedro y Bernabé tenían claro que no eran ellos, porque imagínate esto, imagínate con toda esta gente que viene a ellos, y ellos pasan, o Pedro pasa y la gente empieza a levantarse tras de él. ¿Qué hubiera pasado con el corazón si no lo hubiera tenido en ese momento bien sano? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y pone ojo acá, y todos eran sanados.
Es decir, como les dije, también venían personas de ciudades vecinas. Y no solo venían enfermos, sino que también venían personas atormentadas de espíritu, o poseídos por demonios, o afectados por demonios. Pero hay algo clave ahí, dice, y todos eran sanados. Y aquí es donde deseo detenerme en esta mañana. Dice, y todos eran. Aquí no está hablando de pasado. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque esto no se ha vuelto a ver en estos tiempos. Incluso en una oportunidad, leyendo un libro, precisamente, de una mujer, Kathryn Kuhlman, precisamente, que decía, y tenía un programa radial, que decía, yo creo en milagros. Y ella se hace una pregunta y dice, cuando yo suba a la presencia del Señor, le diré, ¿por qué no todos eran sanados en la plataforma? Y acá la Escritura nos dice que todos eran sanados. Y esto nosotros le podríamos llamar la lluvia temprana, donde todas las personas que venían eran sanadas. Todos los endemoniados que venían eran liberados. Ninguno quedó sin su milagro. Ninguno quedó sin su liberación. Y esto es importante entenderlo, amado. Hay un tiempo en el cual el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural, extraordinariamente, y vimos la gloria desatada. Y ahora hemos visto momentos o años en los cuales se ha evidenciado parte de esto. Pero confiemos que antes de la venida o la segunda venida del Mesías va a venir un tiempo de avivamiento poderoso en la cual muchas personas van a ser recogidas para el reino de los cielos. Así que en esta mañana deseo aclararte dos cosas acá. Número uno, los apóstoles entendían que el poder está en el Señor, aunque ellos fueran tremendamente usados por el Señor, por las manos de los apóstoles, por la sombra de Pedro. Pedro pasaba, cumplía la misión, cumplía la labor, y la Escritura nos dice que las señales nos van a seguir. Cuando tú te involucras, cuando tú haces la tarea, no te preocupes si Dios va a hacer esto o va a hacer esto otro, porque las señales te van a seguir. Tú solamente cumple con el llamado que tienes. Eso es extraordinario. Y lo otro, hasta la fecha, no hemos visto un mover tan grande como ocurrió acá. Totalmente, amado, manifestada la presencia de Dios en plenitud. Pero esto tenía un objetivo. Dice que muchos venían. Muchos se convirtieron. Tanto hombres como mujeres comenzaron este nuevo camino. Entonces, las señales, el objetivo de la señal dijimos que es evidenciar la divinidad. Una señal nos muestra el Señor, así como Moisés. Y un milagro nos habla de ese poder sobrenatural que dice, esto es sorprendente, solamente Dios lo puede hacer. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, deseo hacer un llamado y decirte en primer lugar que el mismo Jesús que se manifestó en los apóstoles, también hoy se puede manifestar en tu vida. Y así como muchos venían y eran sanados y también recibían al Señor, yo te invito en esta mañana a abrir tu corazón. Si el Espíritu Santo te convence en este día, tú puedas recibirle y agregarte a la familia de la fe y convertirte en un seguidor del Señor Jesucristo. Déjame orar. Primero, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te abro mi corazón para recibirte. Te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre,
oro por todos aquellos que en esta mañana han sido tocados por tu Espíritu y se integran a la familia de la fe. Te pido, Señor, que tu hermosa presencia los fortalezca, los ayude, los anime, los establezca, Señor, y comiencen a moverse en lo sobrenatural. Gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, la iglesia, quiero decirte, atrévete, atrévete. Quizás no estamos viendo o no veremos que todos son sanados, como dice acá, que todos son liberados. Pero entiende esto, tenemos una tarea como iglesia. Hemos sido comisionados para llevar este mensaje, para llevar estas buenas nuevas. Declaremos la palabra y las señales nos seguirán. Pedro, como les decía, caminaba y él no pensaba lo que pasaba con su sombra. Y su sombra, en el nombre del Señor, estaba siendo usada para traer sanidad a todos los que venían de diferentes lugares. Así que, hermano, en este día quiero decirte, no te canses de hacer la obra. Enfoquémonos en la tarea que tenemos, que es llevar muchas personas a los pies del Mesías y que podamos ser instrumentos. Y así como por las manos de los apóstoles se hacían señales, maravillas, milagros, que también por nuestras manos sabemos que es el poder de Dios actuando, muchas personas puedan conocer este camino. Déjame orar, Padre. Oro por tu pueblo, oro por tu iglesia principalmente en esta hora, y te pido que el Espíritu Santo les pueda hablar en este día. Dios mío, y te pido que ahí donde ellos están, que en esta tarde o en este día, Señor, en el nombre de Jesús, puedan, Dios mío, tomar esta tarea con mucha responsabilidad, Señor, y entender que lo más importante que podemos dejar y hacer en esta tierra es llevar tu mensaje. Es que otras personas puedan venir a conocerte. Es que otras personas lleguen a tus pies, sean sanadas, sean restauradas, sean liberadas, sean quitadas de las garras del enemigo. Y confiamos en esta hora, Señor. Ejemplo tenemos, ejemplos nos has dejado, Señor, para que nosotros podamos continuar con la labor que tenemos por delante. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.